Hola, bienvenidos a Apóyate Podcast. Quisiera decirles que este es un episodio muy especial porque es la primera vez que contamos con una invitada en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que considero muy importante, muy humano y muy necesario. ¿Cuándo necesitamos pedir ayuda psicológica? Muchas personas atraviesan momentos muy difíciles, situaciones que a veces generan malestar o una sensación de que no están bien, pero aún así tardan muchísimo tiempo en pedir ayuda. A veces pensamos que el pedir ayuda es una señal de ser débiles o de mostrar vulnerabilidad, y otras veces estamos totalmente desbordados que no sabemos si necesitamos o no una ayuda oportuna de un profesional. Entonces, deberíamos esperar hasta este punto, es decir, esperar a sentirnos totalmente desbordados para llegar a una consulta psicológica. Bueno, para este tema tenemos aquí a una colega muy especial, Anita de la Torre. Te quiero dar la bienvenida a Apóyate Podcast. Muchas gracias por estar aquí y compartir este tema con nosotros. Antes de pasar directamente al tema, quisiera que te presentes a toda nuestra comunidad. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por invitarme. Para todos, me presento, soy Ana de la Torre, soy psicóloga educativa con maestría en gestión del recurso humano y la organización. He trabajado en escuelas, educación media, escuelas de educación superior y aparte de eso capacitaciones a diferentes empresas sobre la parte del trato y las relaciones humanas. Muy bien, Anita, te doy muchísimas gracias por compartir este espacio con esta comunidad. Y bueno, vamos directamente al tema que nos concierne el día de hoy. Quisiera comenzar por algo que parece sencillo, pero que a muchas personas pues les resulta difícil. ¿Por qué nos cuesta pedir ayuda? Bueno, vienen muchos factores. Viene el factor social, viene el factor de la presión del entorno, aparte por situaciones muy personales de cada uno, la parte subjetiva. ¿Qué te digo con la parte subjetiva? Lo que a veces uno tiene los pensamientos con uno mismo. Entonces esas son barreras que impiden que una persona pida ayuda. Ya, y por ejemplo, ¿por qué crees que muchas personas sienten que pedir ayuda psicológica es una señal de debilidad? Bueno, desde muy pequeños queremos formar y adaptarnos a nuestro entorno. Entonces tenemos la presión social. Dentro de la presión social vienen las críticas y tenemos muchos factores de influencia de factores externos. Tú puedes ver desde el peso, cómo hablamos, cómo nos sentimos, están impuestos por la sociedad en sí. Y si tú no cumples esos patrones, obviamente genera estrés y presión en la persona. Entonces, por lo tanto, viene a ser algo decisivo en buscar ayuda. Claro, y también hay que considerar que aquí aparecen muchas cosas, por ejemplo, como el miedo, la vergüenza, el temor a ser juzgados e incluso la idea que tenemos que resolverlo todos solos. Pero ¿crees tú también que existe una presión social por mostrarnos siempre fuertes, capaces de manejarlo todo? Ok, si hacemos un análisis desde niño, recordando, los niños es no llores, si se cae no llores. Entonces hay un limitante desde las edades tempranas en donde no es que lo hacen mal a los papás, porque ni un papá es malo, pero el decirte no llores, o los niños esto, las niñas esto, entonces son ciertos estereotipos que te quedan grabados en la psiquis y va creciendo tu curiosidad. Cuando eres adulto, como ya no puedes expresar tus emociones, es lo que pasa, o sea, ya no las expresas, ya no te comunicas. Entonces esos factores son detonantes en la etapa adulta, que se podría decir son los traumas de la infancia que no permiten que una persona se desarrolle o un adulto se desarrolle en óptimas condiciones. Claro, también tenemos que considerar que no solamente las personas lidian con todo lo que ocurre, sino también de cierta manera con una culpa, ¿verdad?, de resolverlo todo por sí mismos. Y es justamente por lo que dices, conductas aprendidas a veces desde niños. Nosotros aquí en el podcast hemos conversado de todas las heridas emocionales y vemos cómo estas se pueden manifestar en una etapa adulta también. No solamente eso, vienen y te afectan hasta en tu relación de pareja. Así es, tienes toda la razón. Entonces, es necesario
estar atravesando una crisis para acudir al psicólogo? No necesariamente, porque por ejemplo, me está pasando últimamente en las instituciones o los niños que me vienen de pacientes. En muchas ocasiones se topa con niños que ni siquiera pueden elegir una carrera profesional. Y no porque los niños no sepan o no conozcan sus habilidades, sino que viene por muchos factores muy intrínsecos de su infancia, en donde la crítica o se maneja la que quiero ganar más, pero como no tienen un autoconocimiento de ellos, no pueden elegir una carrera. Entonces, normalmente no te van a pedir ayuda y piden ya ayuda cuando realmente ya el factor emocional se desencadenó o explotó o no lo sabe sobrellevar y ya está en una depresión o ya está en un cuadro de ansiedad. Claro. ¿Tú crees que puedan existir señales que puedan indicarnos que quizás necesitamos apoyo psicológico? Esto te lo pregunto antes de llegar a esas situaciones de crisis. Bueno, si eres bien observador, como padre, como docente o como especialista, sí se detecta. Por ejemplo, cuando un niño era un poco sociable y se aisló de los demás, tú ya tienes ahí una observación de que te está diciendo algo pasa. Si es un chico que ya a clase no te está yendo y comienza con que no quiere ir a clase, puede ser por dos factores. O por el factor de la casa que está afectando, porque seamos sinceros, uno dice los chicos no se dan cuenta, los chicos ven lo que pasa en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya no quieren ir a clase. O también puede ser porque pasen un conflicto o no tienen la aceptación de su grupo y también ya no quieren ir a clase. El otro, el llanto constante sin razón aparente y sin ninguna lógica. Y cuando es más crítico, que se ve hoy día ya desde niños a temprana edad, te estoy hablando de 8 años, que es lo más impactante, y que se dio a raíz de pandemia, porque como que los problemas y la inestabilidad emocional a nivel de pandemia tuvo una creciente, que tú ya te topas con niñas desde 8 años que ya se cortan. Tú te topas en la escuela con niños que ya tienen laceraciones. Entonces sí es fácil ver que hay cositas que te permiten detectar. Y por ejemplo, si un adulto, por ejemplo, alguien que nos está escuchando en este momento, siente, o sea, quizás está atravesando una situación en particular, ¿cuándo crees que es necesario que ese adulto acuda a una consulta psicológica? ¿Cuándo es necesario? Yo creo que cuando de por sí ya no puedes tomar decisiones, cuando de por sí hay un bloqueo, cuando ya no hay un sentimiento de levantarse ni ir a trabajar, cuando ya no encuentras un objetivo con tu familia y en la comunicación, considero que son puntos rojos o llamados de atención que tienes que buscar. Claro, ahí se encuentra también la irritabilidad constante que una persona pueda tener. Es que recordemos algo muy importante, el ser humano de por sí es un ser social. Y cuando ya ves una persona aislada, que no tiene una condición, digamos, de autismo, ciertamente es un detonante para pedir ayuda. Porque de por sí, por naturaleza, todos somos sociales. Entonces, sí se observa cuando hay indicadores de depresión, de ansiedad, agresividad, porque no siempre es que te aíslas, a veces te tornas agresivo, te fastidias de la gente, o las autocríticas que te puedes hacer contra ti, que es lo más común normalmente, es lo que más se ve. Sí, de hecho nosotros aquí en Apóyate Podcast hemos hecho énfasis a esa autocrítica, esa voz constante que nos dice que no somos suficientes, que somos débiles o que no podemos. Entonces, eso también puede ser un indicador justamente para solicitar esa ayuda psicológica. Y recordemos que eso viene a veces desde la infancia. O sea, normalmente, aunque parezca mentira, los 5 primeros años de vida son factores detonantes en nuestra personalidad futura. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo podemos reconocer que ese malestar o esa situación que ya me está empezando a afectar a diferentes niveles en mi vida cotidiana? O sea, ¿cómo puedo identificarlo? ¿Cómo sé cómo me afecta? Por ejemplo, si me estoy volviendo más irritable, ¿en qué momento identifico que eso ya es un obstáculo en mi vida diaria? Cuando ya la gente se comienza a aislar de ti, cuando estás irritable. La otra, cuando te aíslas de la gente. La otra, que es la más grave,
cuando ya no te arreglas, ya no quieres salir, ya no quieres socializar. El mundo perdió importancia para ti. Yo creo que son los llamados puntos rojos que tenemos toda la persona en donde es necesario buscar ayuda. Y aquí hay algo importante. Muchas personas a veces esperan tener una razón en particular que consideren suficientemente grave para pedir ayuda. Y eso nos lleva un poco al siguiente punto. ¿Por qué existe esta idea de que solamente debemos acudir a terapia cuando estamos o tenemos un problema muy grave? ¿Por qué tenemos que ir a terapia cuando tenemos un problema muy grave? Muy grave. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué llegamos a pensar eso? Eso es algo ya también aprendido desde la adolescencia, desde la infancia, cuando tú quieres encajar en un grupo. Entonces no te enseñan a pedir ayuda. Es como cuando sacas una baja nota. Tú las recordarás porque todos hemos pasado por eso. Por supuesto. Entonces cuando tenemos la baja nota, niño, adolescente, adulto, quiere ser universitario, todo el mundo ha pasado por eso. Netamente pedimos ayuda cuando ya está enchantado el rojo. No pedimos ayuda antes. Así es. Porque en nuestra psiquis y en lo más oculto de nuestro ser, nosotros sabemos y vamos a solucionarlo. Entonces estamos acostumbrados por factor social a pedir ayuda cuando ya está, digamos, caído en el suelo, derramado. Antes de eso, no. Y es un factor social. Entiendo. Entonces, ¿consideras que la prevención, el autoconocimiento y el acompañamiento psicológico también pueden ser motivos válidos para acudir a un proceso terapéutico? Sí, es indispensable. Es indispensable. Por ejemplo, me han llegado pacientes a mi consulta. Y para que entiendan, porque primero utilizan la famosa frase, no estoy loco. ¿Ya? Y vengo porque me derivaron, no porque quiero ir. O cuando van a terapia de pareja, te dicen de frente, a veces uno les quiere reír cuando vienen y te dicen, pero es que yo venimos porque nos recomendamos, pero no entiendo, o sea, él no quiere llegar a un acuerdo, no me escucha, y en realidad el trasfondo es la comunicación. Pero siempre acuden y yo comienzo con el vasito de agua, que les cojo un vaso de agua y es más, el otro día con un paciente me reí porque lo hice gráfico. Cogí el vaso de agua y lo llevé al grifo y le dije, mire, este es usted. Cogí el vaso y abrí el grifo. Le dije, y estas son todas las emociones y todo lo que usted vive. Y me miré y le dije, ¿qué cree que va a pasar? Me miró y me dijo, se va a regar. ¿Qué cree que está pasando con usted? Fue la mejor manera de hacérselo visual para que entienda que si no pone un freno y si no controlan sus emociones, obviamente te vas a desbordar. ¿Qué pasa cuando te desbordas? Comienzas a psicomatizar. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca una forma de descargar el estrés. Y dentro de esa descarga vienen aunque parezca mentira, vienen los problemas hormonales, vienen los problemas a nivel de ansiedad que comienza a comer, física, ya te vas a la parte orgánica parte y colapsas, claro, que es lo que últimamente está de moda, que ahora sí nombran al cortisol. Por supuesto, el cortisol, que es que también es parte producto de ese desequilibrio del no emocional. control emocional. Así es, tienes toda la razón. Tenemos que decirle a la comunidad que nos está escuchando en este momento de que en realidad no es relativamente necesario esperar hasta estar desbordados para pedir ayuda, ¿no? Que también podemos buscar acompañamiento cuando queremos conocernos mejor, cuando queremos comprender lo que nos ocurre o aprender, aprender a gestionar ciertas cosas o como lo que mencionabas hace un rato, tomar mejores decisiones. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia como psicoterapeuta? ¿Cómo ves justamente esta parte del autoconocimiento y de la autogestión que tengan las personas al acudir al psicólogo? Bueno, a medida que ha avanzado el tiempo, yo veo que ya en nuestra sociedad, por lo menos aquí en Ecuador, ya hay más acogida con la idea de ir a una terapia, ya sea de pareja, ya sea para algún problema de aprendizaje, o en el caso de los adolescentes, que es una etapa muy crítica, porque cuando ya se ven grandes, los papás tienen el pensamiento que ya es grande y se puede conducir, y lastimosamente es como que hay un retroceso emocional, porque más bien ellos piden que los abracen, y cuando cumplen en los
octavo año ya más bien no quieren que los toquen. Pero cuando están en bachillerato más bien tienen un retroceso y se sienten chiquitos y comienzan a actuar como chiquitos y ya no quieren crecer. Entonces tenemos esos desfases emocionales que hay que saberlos guiar. Pero yo ya veo más acogida en el caso de los padres que ya los tienen. En el caso de los chicos, ya los chicos piden ayuda. Es lo último que me he topado. Me da alegría porque ya la gente ya no se está quedando con guardarse. Y en el caso de adultos, que no voy a mentir, a veces son más difíciles los adultos que los mismos niños. Totalmente. Pero cuando ellos ven el avance y cuando te recomiendan a otra persona, tú ya ves que ya hay una acogida en que buscar ayuda. Entonces, la ventaja que no veíamos antes con ahora es que se ve un avance en que ya la persona ya reconoce que es necesario buscar ayuda. Claro, es muy importante también el mero hecho de decir que esto de la promoción, prevención de la salud mental ha tenido bastante impacto en la sociedad, y eso es muy muy notable y muy reconocido, y debemos dar gracias a que eso está Y funcionando. no solamente eso, ya las leyes están habiendo mecanismos para denunciar en caso de riesgos sociopsicológicos, socioemocionales, y desde temprana edad los colegios ya están detectando si ven algo que sea necesario para ayudar tanto a la familia como al adolescente. Sí, me parece muy, muy oportuno eso. Aquí te quiero hacer una pregunta que muchas personas en la comunidad se hacen, y es ¿cómo saber si simplemente estamos atravesando un momento difícil o necesitamos realmente un apoyo profesional? Mira, cuando tú tienes un momento difícil, significa que tienes una dificultad, pero no pierdes el control de tus emociones y al día siguiente te levantas el otro día y puedes continuar. Cuando ya es una crisis real, tú vas a tu trabajo y tú no puedes concentrarte. Tú sales de tu trabajo y sigues pensando lo mismo. Pasa la semana y sigues pensando lo mismo. Ya no duermes, es fácil, ¿verdad? No duermes, te da insomnio, no duermes, te pones irritable, o peor aún, no te logras concentrar. O vas y tu pasión, que era hacer cierta actividad, ya no te despierta ni un interés. Entonces yo considero que son indispensables poder detectar ello para poder pedir ayuda. Una cosa es una dificultad, pero tú la resolviste y ya pasó, pero no es de trascendencia y no cambia tu forma de proceder o de tu vida. Pero cuando ya te afecta tu vida, ya afecta tu entorno, ya afecta cómo tú ves la vida, sí es necesario pedir. Entiendo. Todos podemos tener días malos y eso es completamente humano, ¿no? Es parte de nuestra experiencia humana. Leía hace poco a una colega también que decía que no teníamos que ser totalmente felices todo el tiempo para decir que tenemos una buena salud mental, ¿no? Podemos sentir tristeza, preocupación, ansiedad, inclusive ante cosas nuevas y atravesar una situación difícil, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo podemos diferenciar un momento puntual de esta situación en la que sería recomendable buscar apoyo? Cuando ya comenzamos con depresión, cuando el insomnio ya te provoca ansiedad. Por ejemplo, voy a ver un caso, con respeto a mis pacientes no doy nombre, pero cuando ya comienzas a vomitar sin razón aparente, cuando ya comienzan a haber nerviosismos en donde pierdes literal la facultad de respirar porque te ahogas sin razón aparente, y cuando tú le preguntas qué pasó no hay respuesta, o llanto constante. Entonces sí son factores en donde te permite determinar, y es más, a veces no el paciente lo va a decir, pero sí está la familia, sí está un amigo que lo puede observar y pueden ayudar y decirles necesitas terapia, porque normalmente el paciente no quiere ir, pero la familia viene a ser una fortaleza, un amigo puede ser una ayuda para que tú busques terapia. Claro, ahí vienen las llamadas redes de apoyo, pues no, nuestra familia, nuestros amigos, inclusive ciertos docentes en los que nosotros podemos confiar, médicos, enfermeras, es decir,
nosotros podemos contar con una red amplia de apoyo que nos puede dar asistencia en ese momento. Claro está, no con un apoyo psicológico, sino como que orientarnos, oye, mira, necesitas ir a donde un profesional. Entonces, Anita, podríamos decir que una de las cosas importantes es observar cuánto tiempo tiene este malestar, qué tan intenso es y cuándo empieza a interferir en nuestra vida. O sea, es dentro de la normalidad cuando son 3 días. Okay. Después de 3 días ya estamos hablando que no hay un control. Por ejemplo, una pérdida de un ser querido, lo normal son 3 meses. Ya a partir de los 6 meses en adelante ya estamos hablando de un proceso de duelo no superado, que ya va para escala de depresión o también se puede ir para la escala de la agresividad. Entonces, son factores determinantes. Cuando tú ves que un niño se aísla totalmente y cambió totalmente toda su rutina, es un llamado de atención. Muy bien. Y ojo que con esto no tratamos de patologizar cada situación difícil o cada situación o cada experiencia humana que vamos a experimentar. No. Nuestro objetivo es que la gente, o mejor dicho, que ustedes como comunidad sepan distinguir cuándo es importante prestar atención a ciertas características que ocurren dentro de los malestares que pueden haber. Y a veces ocurre algo muy particular. Sabemos que no nos sentimos bien, pero ni siquiera podemos explicar qué es lo que nos pasa. Entonces, creo que en ese momento es importante ya tener una ayuda externa, ¿no? Entonces, basado en eso, quiero comentarte que dentro de la comunidad nos han escrito y nos han dicho las personas justamente eso: no sé qué me pasa, pero no me siento bien, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿es necesario saber exactamente qué tenemos para pedir ayuda psicológica? No es necesario. Acuérdate que yo fui muy clara. No todo el mundo tiene la facultad, porque desde niños no nos permiten a lo mejor algunos expresarse. Entonces, no para todo el mundo es fácil detectar sus emociones. O sea, si tú no sabes qué te pasa y estás viendo un cambio en tu comportamiento, un cambio de cómo te relacionas con tu entorno, un cambio de que ya cambiaste tu rutina y tu vida perdió sentido, es necesariamente que está pasando algo. Y no necesariamente vas a determinar qué es. Pero sí hay un detonante atrás que provocó ese cambio en tu comportamiento. Entonces, por lo tanto, tienes que pedir ayuda. Y, por ejemplo, una persona puede acudir a terapia aunque todavía no sepa cómo explicar lo que está viviendo. Bueno, eso nos suele pasar muchísimo en terapia, que la gente llega, o las personas llegan, los consultantes llegan, y cuando tú le preguntas, dígame por qué nos acompaña el día de hoy, no pueden explicarse. ¿Qué tan frecuente es eso? La mayoría de las personas que tenemos son así, ¿saben? Es más, cuando son adolescentes hasta peor, porque dicen, no, es que me derivaron. ¿Pero por qué? O sea, y tomas las pruebas, no tienes problemas académicos. No, es que me derivaron. Y ahí nos toca llevar a los test cognitivos, o ir al profundo de conocer los antecedentes. Cuando uno va a terapia, si son niños, tenemos que ver desde aunque parezca mentira, desde la parte de la gestación. Cómo estuvo el proceso de gestación de la madre, para tratar de entender por qué se está presentando. O sea, el ser humano se ve no solamente desde la etapa de 5 años también en adelante, sino desde la gestación, cómo estuvo el proceso de embarazo de la madre, y dependiendo de eso, pues todo el historial para tratar de ver el determinante que provocó la crisis que está presentando los. Y cabe mencionar también que a veces eso es justamente parte del proceso, aprender a comprender qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos está ocurriendo, por qué nos ocurre por qué sentimos lo que sentimos. A veces la persona ni siquiera llega con un diagnóstico o por un diagnóstico específico, no llega con una explicación coherente de lo que siente, solamente llega y sabe que algo no está bien y que necesita ayuda. No, a veces más crítico. A veces se llena con diagnósticos,
Entonces, como decíamos, partiendo desde el punto de vista del diagnóstico, o no tener diagnóstico, o no tener claro qué es lo que siento en ese momento, es válido acudir a terapia desde ese punto de partida sin saber qué me ocurre. No, porque cualquiera puede ir a pedir ayuda, no necesariamente un diagnóstico, con que veas y te sientas y consideres que ya van varios días y no logras solucionar, puedes ir a un especialista. Y aunque una persona reconozca a veces que necesita ayuda, muchas veces aparece otro obstáculo: el miedo de comenzar terapia. Hay personas que huyen o tienen miedo de justamente comenzar este proceso terapéutico, porque tienen miedo a ser juzgadas, miedo a no saber qué decir. Que nadie se entere que van a terapia. Exacto, o lo que decíamos con Anita al inicio, el hecho de sentirse que están locos, porque ese es un estereotipo bastante arraigado en la sociedad aún, que la gente siente que al psicólogo o al psiquiatra van los locos, ¿no? También existe el miedo de llorar, el miedo a no enfrentar o no conversar ciertas situaciones difíciles que están ocurriendo en ese momento. Entonces, o incluso hay personas que piensan que ese proceso terapéutico no va a funcionar. Y en ese caso te quiero preguntar, Anita, ¿qué le dirías tú a esas personas que sienten temor a dar ese primer paso de acudir a terapia? En realidad el ser humano sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que le hace bien. Voy a poner un ejemplo sin agredir a nadie, sin que se ofenda a nadie. Ejemplo, vámonos a la comida. Tú sabes a veces que tienes que hacer ciertas dietas o ciertos alimentos que no son buenos y son perjudiciales para tu salud. No es que no lo sabes. No, ¿sabes? la gente tiene clarísimo. Lo sabe, o sea, ya hoy en día ya no hay ese cuentazo de que yo sé que eso no me hace daño. Lo sabemos, pero lo haces. Es lo mismo en terapia. Tú sabes que tienes que tirar. Tú sabes que tienes que buscar ayuda. ¿Cómo vas? Que consideras que no lo necesitas, pero lo sabes. Entonces, lo primero que yo les diría es: rompan sus propias barreras internas. No tengan el miedo, porque todo el mundo necesita ayuda. Es más, hasta los mismos psicólogos tenemos que ir a terapia después de escuchar tantas cosas. Eso es muy importante. Créanos que Eso es escuchamos muy muchas importante. cosas. Sí, es muy Y importante. la carga, aunque parezca mentira, somos energía también. Y la carga emocional que sobrellevamos y como un sacerdote tenemos que quedarnos callados es muy dura. Entonces hasta nosotros tenemos que ir a especialistas para bajar un poquito el grado de estrés, porque si nos topamos con casos fuertes. O sea, voy a ser infidente. Nos topamos casos de abusos psicológicos, casos de abusos de violación, casos de personas ya adultas que sufren crisis de ansiedad por abusos en el proceso de la infancia, y estoy hablando de abusos. Ya saben de qué tipo de abuso estoy hablando. No solamente del maltrato físico ni psicológico, o el otro abuso. Entonces, en la etapa adulta llegan con crisis de ansiedad, que no entienden por qué están así. Y cuando tú comienzas a hacer un análisis de escarbar indirectamente, como dicen, para que me entiendan, buscar en el fondo de cuál es el problema detonante, y llegamos a maltratos en la parte temprana de niños, donde ellos ni siquiera han tenido el valor de enfrentar lo que les ha pasado, y cuando ya realmente se dan cuenta que toda la problemática parte de un dolor de la infancia, salen de la crisis. Pero no voy a mentir, no tengan miedo, busquen ayuda, conversen, y el primer paso, entiendan que el ser humano lo primero que tiene que hacer para curarse, y lo saben, es buscar ayuda. Y aquí solamente agregar algo a lo que Ana muy acertadamente nos acaba de decir, es que también está la expectativa de la primera sesión, que tenemos que llegar con todo perfectamente claro. Y aquí voy a tomar un poco el ejemplo del sacerdote, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa primera confesión, que vamos con todos los pecados ahí anotaditos en un papel, ¿verdad? Para saber exactamente qué decirle al sacerdote.
Entonces, creemos o tenemos la creencia, la expectativa que con el psicólogo es igual, ¿no? Tengo que ir con un papelito diciendo todo lo que me pasa o todo lo que siento. Entonces, bajo esa premisa, Anita, te quiero preguntar, ¿es necesario llegar a terapia con todo claro? O sea, así con literal con el papelito de todo lo que me pasa o todo lo que me ha pasado. En realidad, cuando me llegan a terapia, me llegan a veces con, mire, esta es la problemática. Y cuando comenzamos a revisar, cuando uno hace la entrevista previa, la observación, aunque les parezca mentira, la mirada, la sentada, la sonrisa, la forma como colocan las manos, y aparte de eso, los test proyectivos, que son muy buenos, y el diálogo, y hay ciertas actividades o estrategias psicológicas que permiten ver mucho más allá de lo que estamos siempre llanamente observando. Son herramientas indispensables, así que no totalmente tienes que ir con un cuaderno y con la polla de qué nos vas a decir. Con la libreta. No. Uno sabe cómo a su paciente sacar toda la información. No, solamente con las pruebas psicológicas también. Es necesario. Y miren, es muy importante decirles algo, que cuando la persona ya decide comenzar este proceso, simplemente hay que ir con expectativas realistas, o sea, ¿qué espero realmente conseguir de este proceso terapéutico? O sea, ¿qué espero yo obtener en la terapia psicológica y que este profesional me ayude a solucionar? Y lo más importante, realmente ir con la predisposición que van a colaborar. Porque a veces es mucho más fácil trabajar con un niño y un adolescente que con un adulto. Eso es cierto. La expectativa es muy grande y te ponen barreras, porque como son adultos, durante terapia tú sientes cómo ponen la barrera, no, pero es que no es así. Y cuando tú comienzas, vamos mucho más allá, y cuando ya llegas a la parte donde hay el dolor y ya lloran en terapia, tú ya sabes que lograste romper la barrera y ahí es más fácil trabajar. Y miren, a veces las personas, siguiendo un poco la dinámica de lo que estamos hablando, a veces las personas esperan que el psicólogo les dé como esa respuesta inmediata, o sea, como que tenemos las recetas ahí, ¿no? Llegó la persona, bueno, miren, me pasa esto, entonces yo le doy la receta exacta. O que les digan exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, o esperan que al salir o al terminar de la sesión mágicamente todos sus problemas estén resueltos. No, realmente depende del caso. Hay casos que pacientes han salido en 3 meses y con una sesión de una vez al mes. Sí. En 3 meses. Es relativo. Son los pacientes que colaboran, que realmente uno se sorprende y dice, wow, quiso buscar y realmente hizo las tareas, llegó a tiempo a sesiones, es muy importante, ¿no? Pero también te topas con pacientes, sin ofender, que cancelan la cita, lo ves una vez al año y solamente llegan cuando necesitan el o llaman cuando otra vez están en crisis, entonces no se puede, o sea, realmente depende del compromiso de cada uno. Bajo eso que estamos conversando y que nos parece un poco chistoso a las dos, pero que sí ocurre en terapia. ¿Qué expectativas realistas deberíamos tener sobre un proceso psicológico? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Primero, recuérdense que la primera cita que tienen con el psicólogo, no se dejen engañar, no es que va y ya me vio y ya me hizo una aerografía, ya sabe, somos psicólogos, no psíquicos. Entonces no es que tenemos una bolita de cristal y vamos a saber lo que tiene. Pareciera, pero no. No funciona así. Pero primero no se dejen engañar. Cuando uno va a terapia, es verdad, el psicólogo te observa y te toma test proyectivos y hace la entrevista. Pero no en eso de ahí ya sabe totalmente lo que uno tiene, porque el ser humano siempre está con mecanismos de defensa. Por lo tanto, no te va a decir en la primera sesión todo lo que tiene. Las pruebas sí nos sirven para ver gran parte de la problemática, pero no el todo. A medida que ya avanza la sesión, el paciente se va soltando, y cuando se va soltando, y más lo que tenemos ya de herramientas, vamos uniendo eso y ya vamos trabajando. Pero también todo va a depender de la predisposición que tenga el paciente. Hay pacientes que salen de terapia, y sin mentirle, una terapia al mes en 3 meses, que han estado totalmente comprometidos.
Y hay pacientes que a los 6 meses, que son las más largas, salen a 6 meses. Y los que nunca llegan a terapia, que cancelan citas, que vienen pasando 3 meses, esos sí son los que nos han dado más trabajo. Salen. Pero nos cuesta un poco más. Nos cuesta un poco más de tiempo, más desgaste, porque concientizar primero la parte de que tienen que colaborar es la parte más dura que creo que nos ha tocado con esos pacientes. Porque ellos piensan que van a una terapia y ya está curado. Claro. Entonces, es la parte más dura, o sea, es la parte de predisposición por parte de nosotros, de tener paciencia y entender que esa persona quiere la ayuda, pero no tiene el compromiso para ayudarse. Recordemos, el psicólogo es una ayuda, pero no va a solucionar el problema si no hay la colaboración y la concientización del paciente. No solamente es voy y pido ayuda, sino que realmente quiero la ayuda, realmente quiero salir de la problemática. Exactamente, y ahí quiero detenerme también con Anita y explicarles a todos ustedes, a toda la comunidad, y que entiendan que el proceso terapéutico no es una fórmula mágica, no es que el psicólogo decide por ustedes. Al final quienes hacen el trabajo son ustedes. Ustedes son los que toman las decisiones, son los que reflexionan a partir del trabajo que se hace con la persona. Existe un proceso, existe un ritmo y también existe una participación activa de la persona que busca la ayuda psicológica. Eso tienen que tenerlo muy claro. Y bajo esto también quiero preguntarte, ¿cómo influye la participación de la persona en su propio proceso de cambio? A ver, ¿cómo influye? Como lo dije, la predisposición. ¿Cómo influye en la problemática? También depende de la problemática, porque van a haber problemáticas que son muy internas de sus procesos interpersonales y van a haber otros factores que también va a tener que tener involucrada la familia. Y cuando son factores donde involucra a la familia, no solamente ya ahí se trabaja con el paciente, se trabaja terapia de familia. Entonces, esas terapias es donde hay un resentimiento a lo mejor en el círculo familiar, que ahí no solamente se trabaja con el paciente, sino que tú ya detectas que también vincula a terceras o a cuartas personas y ahí invitas a esas personas para curar a veces dolores que tiene el paciente internamente con su círculo familiar. Claro, y aquí también hay algo que resulta muy importante. Elegir adecuadamente al profesional con quien vamos a iniciar un proceso. Eso es muy importante y creo que lo mencionamos brevemente en las primeras preguntas. Siempre es importante ver el tipo de profesional con el que vamos a iniciar este proceso. No es lo mismo iniciar con un profesional que sea empático, que tenga esa escucha activa, que pueda brindarme ese espacio seguro en donde yo me sienta cómodo o cómoda para empezar a hablar de lo que me duele, que es principalmente a lo que vamos. Entonces, cuando una persona decide buscar ayuda psicológica, puede encontrarse con múltiples opciones. Entonces aquí te pregunto un poco, Anita, ¿qué aspectos debería tener en cuenta al momento de elegir un profesional de la psicología? Que sepa escucharlo, que sepa observar, que tenga empatía. Porque es distinto que tú vayas a un psicólogo y te diga, siéntese, haga esto, a un psicólogo que realmente se vea, que esté comprometido y que realmente le guste la psicología. O sea, nuestra carrera es una carrera muy bonita, pero también es una carrera muy dura. Tienes que tener amor a lo que haces y tienes que tener también mucha objetividad en lo que haces, porque no puedes involucrar tu ideología ni tus sentimientos o tus emociones como si fueras parte del problema, porque eres un guía, no vas a llegar a formar parte de la problemática. No con eso estoy diciendo que dejemos de ser empáticos, porque tenemos que ser empáticos, porque realmente estamos dando un servicio de ayuda. Yo
considero que un buen profesional es el que se compromete contigo a nivel de su trabajo, le apasiona ayudar, pero no pierde la objetividad en su trabajo. Es importante lo que acabas de decir. Podríamos, miren, hablar de formación, de experiencia, de ética y de confiabilidad. Pero también hay algo que considero fundamental al escoger un profesional. Y es el hecho de que la persona se sienta respetada y se sienta segura dentro de ese espacio terapéutico. Porque al final tendremos de 50 a 60 minutos, un espacio de 50 a 60 minutos en donde debemos sentirnos cómodos para empezar a trabajar en aquello que nos resulta difícil. Y eso es lo más importante. Entonces, bajo esta premisa, quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene esa sensación de seguridad y confianza en el proceso psicológico? Yo considero que la seguridad, quien te la da realmente es tu especialista. Quien realmente hace que tú tengas confianza es como la primera sesión que atiende el profesional. Porque tú la seguridad depende si es cordial, si te atiende bien, si te escucha, si tú ves que hay un compromiso e interés a tu caso. Pero si tú te topas con un especialista que llega mal genio, te atiende mal genio, o tú estás hablando con él y está en el teléfono celular, o tú te topas con un especialista que tú estás hablando y está en otra cosa y no te mira, o simplemente se dedica nomás a llenar papelitos y papelitos y papelitos, no te vas a sentir seguro. Es más, no vas a querer ir otra vez a terapia. Entonces yo considero que es sumamente de gran importancia la predisposición con la que te recibe el profesional. Claro, porque al final el pedir ayuda implica mostrar una parte de nosotros que a veces hemos intentado ocultar o cargar en silencio, ¿verdad? Y por eso el espacio psicológico debe de ser un espacio de respeto, de confiabilidad y de mucha seguridad. Para cerrar este episodio, que ha sido muy enriquecedor, quiero hacerte una pregunta. Imagina que tienes delante una persona que lleva mucho tiempo cargando sola con algo. Sabe que probablemente necesita ayuda, que tal vez incluso ha pasado muchas veces buscando apoyo psicológico, pero todavía tiene miedo de pedir ayuda, miedo de hablar, miedo de ser juzgado. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, en primer lugar sí me han tocado pacientes así. Sí, ahí es muy cómodo. Me lo han derivado amigas, me lo han derivado familiares. Cuando vienen a la primera sesión, si escuchas algo como he ido y no logro salir del problema que he estado años, porque sí me han venido a terapia así con esa frase. Entonces yo lo que le digo es, mire, yo no le voy a mentir, yo voy a avanzar hasta donde usted me lo permite, pero tiene el reto. Yo voy a ser muy frontal. Si yo no tengo colaboración por parte de usted, yo misma le voy a decir, yo lo que necesito es que usted colabore. ¿Qué le diría a una persona así? Que pierda el miedo, que no es malo que diga no, que realmente si se quiere, lo sano y lo factible es buscar ayuda, porque si no busca ayuda se va a desfocar y ahí vienen los problemas fisiológicos que descargan en las hormonas, que descargan hasta, aunque parezca mentira, se eleva el cortisol y es fatal a nivel físico. Y no solamente físico, sino que también puede venir una depresión. Entonces, busca ayuda. Más que pensar en los demás, aprendan a quererse. Es un factor muy importante el autovalorarse y entender que si uno no busca ayuda, nadie lo va a hacer por uno. Entonces, quiéranse, no consideren que pedir ayuda es una debilidad. Más bien considero que es más valiente el que pide ayuda, porque reconoce que quiere progresar en la vida. Y voy a dar un mensaje real. Si tuvimos la capacidad de que cuando éramos chiquitos y nos caíamos,
porque tuvimos que aprender a caminar. Y lloramos cuando nos dimos los golpes. Porque a estas alturas de la vida que tenemos más capacidad de raciocinio, ¿por qué no pedir ayuda si cuando nos caímos nos podemos levantar? Eso yo lo pongo como más como reflexión. Y a un poco agregar a lo que dices, creo que muchas veces pedir ayuda no significa que no podamos seguir adelante o que seamos menos. A veces significa reconocer meramente que no tenemos que hacerlo todos solos, no podemos cargar con todo solos. Y también considero de que no necesitamos esperar hasta estar totalmente desbordados o tener una crisis muy significativa para pedir ayuda. Como lo hemos hablado aquí con Anita, nosotros sabemos qué sentimos, cuándo lo sentimos, aunque a veces no sepamos por qué lo sentimos, pero ya es un indicador de que necesitamos ayuda y que debemos de empezar a cuidarnos. Eso es muy importante. Entonces, buscar ayuda psicológica siempre puede ser una forma de escucharnos, de comprendernos y de empezar a entender aquello que nos hace daño o que nos está lastimando de alguna manera. Quiero, Anita, darte las gracias por haber aceptado la invitación, por compartir tu experiencia, tus conocimientos y un poco tu perspectiva sobre un tema muy, muy importante. Ha sido un placer enorme conversar contigo y siempre a todos nuestra comunidad, como siempre les he dicho, gracias por estar con nosotros en este episodio de Apóyate Podcast. Si este episodio consideran de que les fue útil, que hay información de valor para ustedes, no duden en compartirlo. A veces no necesitamos decirle a las personas, oye, estás mal, sino que necesitamos compartir información de valor o información valiosa. Y a veces esa persona solamente necesita saber que pedir ayuda es una opción. Entonces nos encontramos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.